¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos reencontramos en este espacio que por lo menos yo les he dicho que por mi parte nos vamos a tomar para poder hablar de literatura. Y en este caso, miren lo que tengo por acá, el libro de Sergio del Molino, Los Alemanes, que además es el premio Alfaguara de este año, de este 2024. ¿Y qué creen ustedes? Claro, estamos con Sergio del Molino acá. Muchas gracias por acompañarnos, escritor, también columnista, así que algunos pueden también leer parte de sus reflexiones en el diario El País y que está por estos días girando cual rockstar por Latinoamérica, en diversos rincones de habla hispana, hablando de este libro, pero también un poco de la contingencia y de muchos temas que también de acá de alguna forma están presentes. ¿Qué tal? Pues estupendamente, muy bien, encantado de estar aquí, en Chile. Qué bien. Y tú me contaste algo que para mí es bien interesante. Fuiste y recibiste este premio de forma unánime y sin que el jurado supiera de quién viene la obra, ¿no? Se mantiene ahí la autoría, podríamos decir, resguardada. ¿Cómo fue ese reconocimiento? Y además que se destaque muchísimo que no hubo ahí ningún voto de discrepancia, sino que todos coincidían que los alemanes tenían que ser el premio Alfaguara 2024. Bueno, muy abrumador, porque además es como se está celebrando este año el 60 aniversario de la editorial, eligieron un jurado de lujo, con algunos de los escritores más destacados de la historia del sello. Estaba Sergio Ramírez, estaba Rosa Montero, estaba Laura Restrepo, Juan José Millás, Manuel Rivas. Entonces era un jurado de All Stars que te sentías, en el que te sentías muy reconocido, porque otras veces el jurado de la Alfaguara cambia cada año y hay una selección, hay una mezcla de escritores, periodistas, críticos, libreros, pero esta vez eran solo escritores y maestros además, ¿no? Entonces ver una lectura de escritor por su parte, ¿no? Cómo veían el libro y cómo lo celebraban, la verdad que era abrumador, era ver, pues, en fin, gente que has admirado toda la vida, que llevas toda la vida leyendo, de repente oyéndoles hablar así de ti, de tu libro, pues no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo manejarlo. Sí, me imagino con mucho orgullo y se ha destacado de tu obra. Bueno, entremos un poquito en la historia que se nos presenta acá, porque está basado en una situación real, que es la llegada de colonos alemanes que venían desde Camerún y que principalmente se encuentran en donde tú vives, en Zaragoza. Y es algo que a ti te llamó la atención, sobre todo en la época de los nazis, si bien esto ocurre en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que ellos llegan a Zaragoza. ¿Cómo también esta historia te despierta a ti un interés que fuiste a investigar hace varios años atrás y que termina transformándose en este libro? Ese hecho que tú ficcionas acá con la continuidad de esa familia y lo que les pasa hoy por estos días. Sí, ese es el trasfondo histórico, ¿no? Los alemanes realmente cuenta una historia de la actualidad, transcurre en la actualidad, es una familia ficticia, los Schuster, que está inspirada en muchas familias que conocí en el transcurso de mi investigación, que descendían de esos alemanes que venían del Camerún, que eran los colonos derrotados del fallido imperio alemán en África, que fue destruido junto con el resto de Alemania, evidentemente, en la Primera Guerra Mundial, con la derrota, ¿no? Y estos alemanes del Camerún, en lugar de acabar en manos de los aliados, como acabaron otros colonos de otros territorios del imperio alemán, estos tuvieron la suerte, o bueno, no sé si la suerte, pero la circunstancia histórica de que Camerún tenía frontera con un territorio español, que era lo que hoy es Guinea Ecuatorial, entonces era Guinea Española. Entonces, en lugar de entregarse a los franceses, huyeron hacia el sur y pidieron asilo, pidieron refugio a España, que estaba obligado a concedérselo, y bueno, y la mayoría se quedaron instalados en España y en mi ciudad. Y a partir de ahí, pues en fin, tuvieron vínculos, o sea, con las élites políticas españolas, y también unas conexiones enseguida. Esto sucede en 1916 y unos años después, en 1933, cuando llega Hitler al poder, empiezan a tener unos vínculos muy poderosos y muy entusiastas con el nazismo, y bueno, y entonces ahí la historia se complica muchísimo. Yo esa historia la conté en una serie de crónicas, la rescaté, estaba totalmente olvidada, nadie recordaba a estos alemanes del Camerún, yo la descubrí por casualidad, la documenté, la estudié, la rescaté, y muchos años después, unos 15 años después, la he usado como propósito de esta novela, que es una novela familiar, que es una novela de hoy, pero que tiene ese fondo, ¿no? Ese fondo de esos alemanes que para mí eran tan raros y tan fascinantes, porque es un grupo humano que no encaja en ningún tipo de categoría, ni en la categoría de exiliados, ni de migrantes, ni de refugiados de guerra, aunque son todas esas cosas, pero tienen un problema de identidad enorme, porque vivieron en una Alemania imaginaria, sí, persistieron en una Alemania imaginaria, y bueno, y esto es lo que vemos en la novela, cómo eso se va
deteriorando, se va esfumando poco a poco hasta degenerar en estos dos hermanos, Eva y Fede, que son los protagonistas de la novela. Sí, y esa añoranza es un tema que tú has expuesto y has trabajado bastante, que es decir, finalmente que hay siempre un imaginario de lo que es la patria y que son conceptos que hoy están como súper presentes en muchos de los discursos, ¿no? El patriotismo, lo que puede implicar. Y tú más bien dices esto es un ideal y lo reflejas también a partir un poco de las vivencias de ello, de creer en una cierta identidad, pero que no es real. Es que las patrias son reales porque se las creen la gente que vive en ellas, quiero decir, porque se las creen los ciudadanos, ¿no? En el momento en el que los ciudadanos dejan de creer en esa patria, la patria se disuelve. Es decir, no, las patrias no son naturales, no son como las montañas, ni como los ríos, ni los volcanes. Son concretas. Son creaciones humanas. Creaciones humanas exactamente igual que esta novela, ¿no? Una patria existe porque un grupo de gente, más o menos numeroso, decide creer en esa patria, ¿no? Decide que le conviene compartir una mitología, una lengua, bueno, algo, ¿no? Entonces hay unos sobreentendidos. Eso sucede en todas las patrias. Eso son así. Sí, lo que pasa que tienen una consistencia de realidad, pues porque Chile tiene, además de un mapa, tiene unas fronteras, tiene unos cuerpos de policía, tiene un sistema educativo, tiene una moneda, tiene una serie de cosas. Y en Europa pasa más con el idioma, además, ¿no? Pensando en que las fronteras hay, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Latinoamérica, idiomas distintos también. Sí, claro, pero tiene un acento, ¿no? Hay un acento chileno también que es característico, ¿no? Que define lo que es ser chileno. Pero todo eso también son convenciones, las podemos cambiar de un día para otro y podemos inventarnos otra cosa distinta. Bueno, estos alemanes viven en una Alemania inventada que en realidad es tan inventada como cualquier otra patria. Dice, Claro. bueno, qué ridículos son. Pues tan ridículos como cualquier otra patria, ¿no? Yo creo que vivimos ahora mismo en un momento de sublimación del nacionalismo. Parece que las naciones son muy importantes, el sentimiento de identidad de las naciones en todo el mundo es muy importante. Y a mí me parece que no está mal recordar que son tan ficticias como cualquier novela y que está bien que nos las creemos y son útiles y demás, pero si son un problema, también está bien que las olvidemos. Y por eso tal vez ocupar el término Heimat, que al final también hoy y en el último tiempo, sobre todo post-nazismo, sigue generando bastante discusión y análisis en Alemania. Heimat es una palabra que fomenta mucha discusión y mucho pensamiento, ¿no? en Alemania. Yo tuve en uno de mis últimos viajes, tuve la suerte en Alemania de participar en un proyecto artístico de resignificación de la palabra Heimat, ¿no? Había un artista que estaba preguntando a un montón de escritores que dijeran qué significa Heimat para ti. Heimat es patria, ¿no? La traducción más pedestre es patria, pero es una palabra que no se usa para decir patria. Prefieren otras palabras los alemanes, porque Heimat durante el nazismo estuvo muy contaminada. Heimat para los nazis era algo muy esencialista, muy tremendo, ¿no? muy excluyente del otro, ¿no? Representaba un ideal racial que evidentemente se rechaza profundamente después del nazismo, ¿no? Entonces es una palabra que era inocente y dejó de serlo y ahora es problemática. Y bueno, esto es algo que le pasa a estos personajes, ¿no? Sí. que hablan sobre Heimat, qué es la Heimat. Que no es solo la patria alemana, la Heimat es la patria pequeñita, el terruño, tu barrio, tu ciudad, tu región, ¿no? La pertenencia a un lugar concreto, ¿no? Estos personajes están totalmente desarraigados, no tienen Heimat, no tienen ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y sin embargo para mucha gente es muy importante, pero yo creo que en el mundo hay mucha gente como yo y como estos personajes que no sienten un arraigo fuerte por la Heimat, ¿no? Y no por ello tendrían que sentirse solos, no por ello tendrían que sentirse bichos raros en su mundo. Creo que somos unos cuantos los que no sentimos la necesidad de estar pegados a un pedacito de tierra, ¿no? Sí, además que como la historia y la humanidad no ha aprendido a todo lo que ha significado guerras y un sinfín de conflictos durante muchísimos años, que bueno, es cosa de estudiar la historia para entender que ha estado de alguna manera a partir de la
noción de una patria o de una identidad común o de una hegemonía de una versus otra, que sabemos ahí también todas las consecuencias. Bueno, lo seguimos viviendo en la actualidad, ¿no? En relación a varios conflictos latentes. Pero te quería preguntar, Sergio, porque esos son como los grandes, podríamos decir, telón de fondo, ¿no? Que están en la novela, que algunos dicen, las novelas más que los personajes lo que tienen que mostrarnos son momentos, calles, ciudades, situaciones, y eso sin duda que está presente en los alemanes. Pero también esta es una historia familiar, y es una historia de las cargas familiares, de lo que son las herencias en todos los sentidos, no la herencia propiamente desde del dinero concreto, de los bienes, sino las herencias que son aquellas, incluso las intangibles. Fundamentalmente es una historia familiar. La novela cuenta la historia de la familia Schuster, ¿no? Es una novela de saga familiar como muchas novelas, como mucha tradición novelística del siglo XX y del siglo XIX, ¿no? Y sí, la familia fundamentalmente es herencia. O sea, la familia es la relación, lo que te une con tus padres, lo que vas a legar a tus hijos y ese hilo, ¿no? Que como bien dices, no es una herencia puramente material ni puramente genética, o sea, no solo porque también heredamos el color de pelo, enfermedades, sí, heredamos cosas horribles. Muchas generalmente, cosas, siempre. Sí. Todo, si tuviéramos que hacer reproches a nuestros padres de lo que nos van dejando, quedarían muy mal parados en general casi todos, ¿no? Solo unos poquitos se salvarían. Pero también hay un legado moral y hay un legado cultural y hay algo que nos constituye, ¿no? Nuestros padres nos educan, nos llevan a un determinado colegio, desde muy pequeñitos nos orientan en la vida para ser de una determinada forma. Y eso lo hacen casi todos los padres lo hacen de una forma completamente inconsciente, porque lo hacen como lo han visto hacer y por las inercias. Intuitiva. Y condicionados por las circunstancias en las que viven y por quienes son, ¿no? Eso es herencia también. Eso es una herencia con la que tenemos que bregar nosotros también, ¿no? Y de eso va la novela Los alemanes también, de qué hacemos con una herencia cuando la herencia es terrible, cuando es escalofriante, cuando nuestros padres no han sido las mejores personas del mundo y nuestros padres tienen cosas en su vida que a nosotros nos producen repugnancia, rechazo, incluso horror. ¿Qué hacemos con eso? Porque y en alguno de los casos de lo que tú presentas, que es como esta dicotomía o esta problemática, pero su estándar o su situación está también determinada por lo que tuvieron que hacer todos esos antepasados. Entonces ahí está el conflicto, ¿no? Es algo inevitable, quiero decir, es algo que todos vamos a tener que plantearnos en algún momento, pero claro, estos pobres Schuster pues les pasa en un sentido mucho más superlativo, ¿no? Porque hay un secreto familiar que les está rondando y que les va a afectar muchísimo en sus vidas, a pesar de que ellos no han intervenido en nada, ¿no? Pero vamos, sin revelar nada, el padre parece que ha hecho algo y hay un mafioso que lo sabe, que sabe el secreto de esa familia y amenaza con desvelarlo, y al desvelarlo amenaza con destruir la reputación y las vidas de estos Ahora, personajes. también él quiere cobrar venganza histórica, podríamos decir, al ser un israelí que anda en búsqueda de estos alemanes y que tenían la familia vinculación con el nazismo. Sí, el mafioso Sif, que es el malo que intenta chantajear, ¿no? a esta familia con ese conocimiento, es un hijo de cazanazis, de muchos, como muchos cazanazis que había en Israel y entre las organizaciones judías después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60, gente que se dedicaba a localizar y a perseguir y a exponer y a llevar ante la justicia, si se podía, a los nazis que estaban escondidos. Pues que estaban escondidos en Chile, por ejemplo, que estaban escondidos en Argentina, que estaban escondidos en España. Y que ocuparon a España, podríamos decir, en algunos casos como el puente por el franquismo. Bueno, se quedaron muchos en España. En España estaban... España era un territorio de paso para los nazis que huían, cuyo destino final era Sudamérica. Fundamentalmente a la Argentina de Perón, que era donde les iban a dar un refugio mayor, pero bueno, también sabemos, y en la historia de Chile está claro que a Chile llegaron también un montón, pero algunos se quedaron
algunos más de los que pensábamos al principio, cuando no conocíamos esta historia, se quedaron en España, ¿no? España no solo fue un lugar de paso que facilitaba la huida de esos nazis, y es verdad que si España hubiera sido un país democrático en 1945, seguramente toda la historia de los nazis en Sudamérica no existiría, porque no habrían tenido posibilidad de viajar, ¿no? Habrían encontrado un Estado enemigo por el cual no habrían podido pasar, pero tenían un Estado amigo. O sea, tenían un Estado, una dictadura franquista, donde ellos se sentían seguros, cómodos para viajar y les facilitaban el tránsito. Bueno, pues esta familia y estos colonos, estos alemanes del Camerún, eran parte de los facilitadores, de los que permitían el paso de esos nazis que huían de la justicia de Nuremberg hacia Sudamérica, ¿no? Y ahí también, y te he escuchado en otras entrevistas, Sergio, que tú haces una reflexión interesante cuando se quiere como una restitución o se busca algún tipo de, podríamos decir, porque aquí está una colonia, que fue la pretensión de Alemania con Camerún, tú cuentas también lo que pasa y Latinoamérica ha estado marcado, obviamente, por lo que significó todo el proceso con España, ¿no? De la llegada al continente, bueno, en México en particular, recordemos también incluso López Obrador pidiéndole que hubiese un perdón histórico. Y hay todavía debate en relación a eso. Y yo te escuchaba algunas declaraciones también en otras entrevistas o de decir tú, bueno, ¿dónde termina eso? Hay un tema que puede ser político, pero tal vez es en la literatura donde esto se puede desarrollar y es un poco lo que tú algo trabajas, ¿no? En lo que has escrito y también en los alemanes. Sí, yo creo que la literatura es el territorio donde se pueden tener estos debates, ¿no? Porque no tiene sentido pedir responsabilidades, de la misma forma que no tiene sentido pedir las responsabilidades a los hijos por los crímenes de tus padres. Mi padre puede ser un asesino, pero yo no voy a cumplir condena por los crímenes que él ha cometido, ni se me pueden imputar ningún tipo de culpabilidad por lo que ha hecho mi padre. Creo que en las naciones también sucede eso. Es decir, una vez la historia ha periclitado, una vez la historia ha transcurrido, no se le puede reprochar a los españoles de hoy, no se les puede imputar la conquista del siglo XVI. Es decir, creo que son otras sociedades, son otras comunidades políticas, no tienen nada que ver unas con otras. Sin embargo, es verdad que hay unos efectos históricos, es verdad que hay unas situaciones ambiguas moralmente, incómodas, difíciles de resolver, en las que un juez, una ley o un presidente no pueden entrar porque no se pueden resolver con un decreto, no se pueden resolver ni siquiera con una declaración solemne de pedir perdón, porque eso es vacuo, eso no lleva a ningún sitio. Yo no creo en esas cosas, pero sin embargo sí que puede llevar a un debate más profundo, sí, más matizado a través de la literatura y a través del pensamiento. Y ahí sí que nos podemos encontrar. Ahí sí que podemos encontrar, porque hablamos de culpa, hablamos de cuestiones no resueltas, hablamos de reproches, hablamos de muchas cuestiones en las que la literatura pues entra en unas zonas grises, en unas zonas muy conflictivas, sin que eso genere una ley, sin que eso genere un conflicto diplomático, sin que eso genere banalidades ni ruido político, sino algo verdaderamente constructivo que ayuda a quien participa en el debate, porque nos ayuda a conocernos entre nosotros mucho mejor. Yo sé, Sergio, que estamos en el contexto literario, pero, por ejemplo, ya que tú pones ahí el tema, mucha de la migración de África es de países que fueron absolutamente saqueados en los procesos de colonización, y uno podría también extrapolar a esto lo que pasa con una América Latina empobrecida, ¿no? Y esas personas que hoy buscan ir a Europa son rechazados absolutamente, se cierran fronteras, hay todo un debate en Europa en relación al tema, y ahí también algunos analizan, bueno, ¿cuánta responsabilidad no tiene Europa de lo que ocurrió en esos continentes y que hoy además cierran las puertas, ¿no? a países que no tienen mucha posibilidad de desarrollo y eso lo están viviendo día a día en Europa? Bueno, yo en esta cuestión no creo que haya una deuda de postimperialista, sino una cuestión estrictamente también humanitaria. Cuando a una sociedad opulenta y rica llaman a sus puertas gente necesitada, gente que huye del hambre, que huye de la violencia, que intenta buscar una vida mejor, creo que hay que facilitarlo. Y además, creo que
las sociedades opulentas se benefician de eso. Quiero decir Claro. que hay una relación también de simbiosis, pero tampoco me gusta entrar en ese debate cínico, porque parece que nos estamos... O sea, Europa es un lugar envejecido donde nadie tiene hijos y donde nos vamos a extinguir y vamos a ser un geriátrico. Dentro de poco vamos a ser muy viejos. Entonces siempre hay un discurso que dice, bueno, está muy bien que vengan jóvenes, ya que no tenemos hijos, que vengan jóvenes a trabajar, ¿no? Que vengan... Bueno, yo creo que eso también es una perspectiva un poco cínica. Yo creo yo creo que hay que facilitar que gente que quiere ganarse la vida venga exactamente igual que Europa ha sido un territorio de migrantes y ahí están todas las repúblicas latinoamericanas para dar constancia de ello, de cómo se vieron unos flujos de inmigrantes incluso mayores de los que estamos viendo ahora llegar a Europa en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Y las sociedades se incorporan, se hacen más complejas, yo creo que al final mejoran muchísimo, ¿no? Pero si nos cerramos, si hacemos una barrera, exportamos miedo, fomentamos el racismo, fomentamos la xenofobia, lo que vamos es a un infierno, a crear un infierno absoluto. Pero yo no creo que haya una revancha ni una deuda, porque también creo que parte de la situación desastrosa, calamitosa, que viven muchísimos países, tiene también que ver con el hoy, con el aquí y el ahora. Quiero decir, creo que muchos gobernantes oportunistas y corruptos utilizan también la baza del imperialismo, de un imperialismo que desapareció hace décadas, para no asumir sus responsabilidades en la situación actual, ¿no? Y estamos viendo, pues claro, gobiernos tremendamente corruptos, violentos y impresentables, absolutamente, que se basan que están echándole la culpa todavía a la metrópolis. Bueno, bien, o sea, pero creo que ese tema podíamos ir zanjándolo también hasta cierto punto. No, pero me parece bien interesante. Claro, bueno, de hecho, los grandes politólogos están discutiendo en relación a las democracias fallidas, ¿no? Y todo lo que estamos viviendo como en la actualidad. Pero para ir también cerrando, porque se nos han pasado buenos minutos discutiendo, hay otra cosa que me parece súper interesante en tu libro, que son los fantasmas. Los fantasmas están presentes, los muertos y la determinación que jugar en la familia, y eso uno lo puede extrapolar a muchas cosas. Es que, fíjate, la novela empieza en un cementerio y termina en un cementerio, ¿no? Yo tengo la idea de que los muertos están entre nosotros. Es decir, nosotros caminamos sobre los muertos y los muertos están con nosotros. Y no podemos entender nuestra familia sin los muertos. Los muertos nos influyen. De la misma forma que hablábamos que la herencia influye, todos los muertos están acompañándonos, ¿no? Y en la novela pues conviven vivos y muertos, no de una forma sobrenatural, no, no son fantasmas que van por los pasillos dando miedo ni apareciendo. No andan penando, penan de otra forma, como se dice. Efectivamente, sino que están en la conciencia, en la memoria de todos, ¿no? Y influyen muchísimo. Hay un personaje que atraviesa toda la novela, que es Gaby, que es el hermano mayor que ha muerto y reúne a todos los demás hermanos, que tiene una capacidad de interpelar a los vivos poderosísima, ¿no? Y yo creo mucho en la convivencia entre los vivos y los muertos en la literatura y en la vida. Creo que están muy presentes, ¿no?, entre nosotros. Y la literatura creo que tiene la capacidad de sacar a los muertos del olvido, traerlos al presente y ponerlos a dialogar con unos y otros, ¿no?, en un tiempo simultáneo. Y eso es lo que está presente o de fondo, de ruido de fondo en los alemanes. Sí. Sergio, te quiero agradecer el tiempo y les quiero contar solamente, que no se me olvide, que aquí hay incluso un código QR donde ustedes pueden ir escuchando música, porque tu construcción narrativa está muy determinada por eso. Casi una sinfonía, han dicho por ahí, en la forma en que tú relatas esta historia que te llamó la atención hace muchos años atrás, que termina transformándose en esta novela. Los alemanes, además, muy destacada y Premio Alfaguara 2024. Gracias por tu tiempo, tu conversación y tus reflexiones. Muchísimas gracias a ti, Viviana, gracias. Que estén muy bien, nos vemos pronto en otra conversación. Chao.